Bienvenidos. Este video requiere una introducción. Hace unas semanas en Facebook les pregunté a mis fans si en Puwabi había algunos autos interesantes para grabar porque planeo visitar Puwabi con frecuencia este verano. Uno de los primeros comentarios en esa publicación me llevó directamente con Camil, quien me invitó a su garaje y así, poco después, estaba yo en un garaje lleno hasta el tope de BMWs y Alpinas. Y acordamos que grabaríamos el primer auto y luego veríamos qué tal funcionaba. Tal vez de aquí surja una serie y este es el primer auto que queremos mostrarles hoy, la Alpina B10. No voy a revelar todos los detalles porque eso lo dirá Camil, solo que, como aviso, al principio Camil va a hablar en plural, o sea, nosotros, nuestro nos. Eso se debe a que Camil, su pasión son precisamente los autos alemanes de la marca BMW o Alpina, y esa pasión también es su trabajo. Por lo tanto, él dirige una empresa que se dedica a estos autos, así que dejemos eso claro desde el principio, es la empresa Autoboguaria, pero no estamos aquí para promocionarla, porque creo que Autoboguaria no necesita publicidad, ni en Puwabi donde estamos grabando, ni en ningún otro lugar por aquí, por lo tanto enfoquémonos principalmente en Alpina. Te invito cordialmente, gracias. Hola, de este lado Camil, es un placer estar en el canal de Sakharov y recibirlo aquí en Puwabi y sobre todo fue un gusto tenerlo con nosotros en nuestro lugar. Como ya mencionó Sahar, nos dedicamos diariamente a la marca BMW y tenemos una gran cantidad de autos de esta marca con nosotros. Hoy elegimos este auto especial porque creo que es el más digno de contar su historia y presentarlo a un público más amplio. Seguramente la mayoría de ustedes conoce el modelo E39, pero saquemos eso del camino, así que presentemos específicamente este modelo. Es un BMW basado en el E30 y 9 exactamente el modelo B10, probablemente uno de los modelos Alpina más bonitos y populares, en una carrocería de sedán hermosa y atemporal. Para contarles brevemente sobre este auto, hay que presentar el origen de este modelo y decir por qué es tan especial. Escuchen. Ante todo, es una Alpina que se fabricó en versión sedán en solo 858 ejemplares. Este es el ejemplar número 522 de los 858 fabricados en todo el mundo, así que es un auto realmente muy limitado y producido en series muy pequeñas. Para explicar también por qué es una Alpina, debemos señalar que no es simplemente un preparador. Frecuentemente se dice que Alpina es un tuner o que un BMW tiene un paquete Alpina, pero no existen tales cosas. Alpina es un fabricante que adquiría carrocerías de BMW, como en el caso del E30 y 9. Se la llevaba a su propia fábrica, a una pequeña fábrica en Bushlet, y en esa fábrica el auto era desarmado por completo, ensamblado de nuevo, se le asignaba un nuevo número de serie y el auto se llamaba BMW Alpina B10. Como en este caso, ahora me gustaría contarles cómo este ejemplar realmente llegó a nuestras manos y la historia de cómo encontramos esta pieza. Este es un ejemplar que llegó al mercado japonés y en el mercado japonés fue comprado por un coleccionista en Alemania. Hace 4 años este auto llegó a una colección en Alemania y yo, buscando un auto para mi cliente, me encontré con un anuncio de este ejemplar en específico. Escuchen, fui a ver a una persona que, de verdad, en graneros bellamente renovados en el campo, tenía autos como Ferrari, Porsche, Maserati, varios tipos de Mercedes, AMG, y entre ellos estaba precisamente esa Alpina, el modelo Alpina B10. Ese auto era mi sueño desde hace años. Así que en el momento en que vi ese auto en ese garaje, cuando andaba alrededor de él y revisaba su estado, ya en silencio me decía a mí mismo: Camil, cálmate, Camil, cálmate, Camil, cálmate. Yo sabía que me iba a llevar ese auto de ahí, sabía que aunque no negociara ni un centavo de euro, me iba a llevar ese auto de ahí porque estaba en un estado fenomenal. Y ese era el ejemplar que había estado buscando desde hace muchísimo tiempo.
En las películas de Sájarov suelen oír a los dueños hablar de los trabajos hechos, el auto, el esfuerzo invertido y las mejoras. Tuve la suerte de comprar un auto casi perfecto y en realidad no tuve que hacerle nada al principio. Y esto que están viendo aquí es exactamente lo que encontré en ese granero alemán. Amigos, este episodio es patrocinado por AutoDNA. La manera más fácil y barata de revisar el historial de un auto antes de comprarlo y evitar problemas. El auto no fue robado, no tiene el odómetro alterado y no ha sufrido accidentes. Ya lo mencioné antes, pero lo voy a recordar una vez más. Según estudios, más del 40% de los conductores tuvo que reparar defectos después de la compra debido al pasado, más o menos accidentado, del auto, del cual no sabían antes de comprarlo. Es mejor revisar su historial. En la descripción del video encontrarán un enlace a AutoDNA. Los invito cordialmente y no compremos a ciegas. Debajo del cofre tenemos un verdadero y legítimo V8, es un V8 atmosférico, no tiene turbo de ninguna manera, ni tampoco aumenta su potencia con un compresor. Y no solo eso, Alpina aquí aumentó el diámetro del motor 4.4 hasta una capacidad de 4.6 y gracias a eso obtuvo 347 caballos de fuerza. Escuchen, esta es potencia que viene de la cilindrada, sumando a eso el software de Alpina y el software de la transmisión. Créanme, este auto es endemoniadamente rápido. Para mostrarles qué tan rápido es este auto, imagínense que comparándolo con el E39 M5, que en ese entonces era un verdadero asesino y tenía 400 caballos, este auto con transmisión automática aceleraba de 0 a 100 en aproximadamente medio segundo, más lento que el M5, pero sin limitador, alcanzaba una velocidad máxima 30 km por hora mayor. Actualmente este auto tiene menos de 104.000 kilómetros. Y para que no digan que este auto solo se compró y guardó, yo creo que cada auto así hay que manejarlo. Cada auto de este tipo se compra no solo para disfrutar viéndolo en el garaje, sino también para disfrutar conduciéndolo. Y más aún un auto con tanta potencia y con un motor así, y les digo que el mantenimiento de este coche no es nada barato. El primer servicio inicial es muy caro. Y sobre todo, estos autos requieren una mano hábil y experimentada, y sabemos que pocas personas saben manejar profesionalmente este tipo de motores. Tuve la suerte de que el dueño anterior, el alemán del granero, le hizo un gran servicio al auto que de otro modo hubiéramos tenido que hacer nosotros. Como ya mencioné, tuve esa suerte. Y en este auto se cambió la distribución más cara, los vanos más caros y el auto fue preparado para su uso. Ahora seguramente todos preguntarán ¿cuánto consume? Escuchen, consume tanto como le pongas y ya. Depende de qué tan pesado sea tu pie, pero como también manejo este auto, ya recorrí varios trayectos largos y estuve en una reunión de Alpine en Polonia. Les digo que sí se puede mantener un consumo razonable en carretera. A velocidades de autopista, alrededor de 12 a 13 litros por cada 100 kilómetros, obviamente manejando a velocidades de autopista, pero respetando los límites de velocidad en la ciudad. No verifiqué el límite superior, pero es cerca de 20 litros por 100 kilómetros. Aprovechando que tenemos el cofre levantado, puedo mostrarles lo que ya mencioné. O sea, eso que Alpina hacía descaradamente con el VIN de BMW, tachándolo y poniendo su propio VIN único. Siempre el final del VIN era el número de serie de ese auto, en este caso 522. Siempre me ha fascinado el interior y la calidad de fabricación de las Alpina. Sabemos que los autos de finales de los 90 y principios de los 2000 estaban hechos realmente con materiales excelentes, pero imagínense que Alpina usaba materiales aún mejores. Si teníamos madera noble como acabado del tablero, y sabemos que eso era muy popular en los años 90, Alpina ponía una madera aún mejor. Además, las firmaban con una pequeña insignia dorada de Alpina que aumentaba nuestro prestigio. Las pieles siempre eran de excelente calidad. Además, las costuras azul-verde, el Switchtronic y todos los elementos del equipamiento eran definitivamente de materiales de mejor calidad. Además, este coche fue desmontado y ensamblado de nuevo
Se nota durante la conducción y el uso, especialmente al manejar, que el auto fue ensamblado a mano, porque en este coche nada cruje. Todo sucede en completo silencio y se siente esa calidad de fabricación y la tranquilidad al viajar. Alpina siempre ha puesto atención en eso, para que recorramos kilómetros rápidos con el máximo confort. Los cambios más importantes en comparación con un BMW normal y lo que resalta que estamos en un auto un poco mejor es, entre otras cosas, el volante con el llamado Switchtronic. Fue de los primeros autos que permitían controlar las marchas con botones en la parte trasera del volante. Otra cosa bastante importante eran los diales con una escala de hasta 330 km por hora y un fondo azul. No tengo que recordarles que en los años 90, cuando mirábamos dentro de un auto, siempre buscábamos la velocidad máxima en los diales. Imaginen ver dentro de un auto que alcanza 330 km/h, eso impresionaba mucho. Otra cosa, quizás la más importante que diferencia a Alpina de un BMW común, es la placa de identificación que tiene cada Alpina. En ella tenemos información sobre el modelo en el que estamos sentados, el motor y el número de serie, es decir, exactamente lo que está incluido en el VIN. Cuando busco y reviso Alpinas, lo primero que siempre busco es precisamente esa placa de identificación. Incluso cosas como las alfombrillas no se dejaron en la versión original y Alpina hizo aquí sus característicos pespuntes bicolores. Estos pespuntes podían estar en asientos o solo en reposacabezas. En este caso, están en los reposacabezas. Al subir pensé, ¿importa si alguien de 2 metros cabe en una Alpina B10, pero la prueba del tipo alto debe ser primero? Entonces tengo que averiguar para qué sirve cada uno de estos botones. Escucha, no recibí entrenamiento, pero creo que sé. Ahora avancé hacia adelante. También se puede sacar el volante y subirlo y acercarlo, y con solo 2 movimientos ya estoy ajustado respecto al volante. Todos notaron mi gorrita. Estoy preparado para la grabación de hoy, ¿verdad? Y volviendo al auto, todavía hay un poco de espacio sobre la gorrita, así que básicamente no tengo que encorvarme. Pronto podré hacer una prueba de manejo aquí, la cual no puedo esperar, y la parte trasera está bien, ahora detrás de mí mismo. Sé que la BMW Serie 5 es grande solo por fuera, no solo en la generación que probamos hoy. Y aquí no hay excepción. Se nota que yo mismo sentado detrás de mí apenas quepo, si acaso muy justo, muy apretado, levantando el asiento del conductor frente a mí, poco espacio para los pies y sobre la cabeza. No puedo presumir de que este espacio me sea suficiente. La persona que se siente en el medio no podrá sentarse en el medio porque aquí solo veo 2 cinturones, no 3, así que alguien tendrá que sentarse en el medio. Pues no lo envidio porque el túnel es tan alto, tan ancho, así que ese lugar es solo para emergencias. En la parte delantera está súper, pero atrás no sirve para nada. Como siempre, nos adelantamos, mostramos el motor, el interior y los datos técnicos. Y aquí las cosas más importantes suceden en el exterior, porque en realidad lo que caracteriza a Alpina y por lo que reconocemos a Alpina es principalmente por la paleta de colores. Principalmente por el característico alerón inferior, que parece un poco como una quitanieves, pero con la hermosa inscripción de Alpina. Eso es lo que caracteriza a cada Alpina, pero también no a todas las Alpina, porque el llamado decoset se podía pedir o uno podía ser anónimo y no pedirlo, pero para mí es imprescindible. Toda Alpina debe tener su propio decoset. En este caso, las calcomanías doradas resaltan que estamos tratando con algo especial, dorado pero discreto, como decían en la famosa película polaca, no a todos les gusta. Para mí es un elemento que resalta todo el estilo de Alpina y toda la línea de Alpina. Es un enorme alerón en la tapa trasera. Cada Alpina tenía este alerón y cada Alpina lo tenía justamente de este tamaño. Además, las hermosas elipses, el escape trasero modificado, siempre en el mismo estilo, siempre característico de Alpina, siempre resaltando el sonido de este auto.
Y el detalle del que tenemos que hablar, son los rines. Rines que, escuchen, tenían una cerradura especial, una cerradura que solo se podía abrir con una llave, y debajo de esa cerradura están los tornillos y la válvula de esos rines está escondida. Es uno de los rines más bonitos para mí en la historia, de la marca BMW y Alpina. 2 anchos, el tamaño perfecto de llanta, y todo en conjunto, como se dice, hace el trabajo. Y ahora salimos a una prueba de manejo, vamos a ver cómo acelera este auto, cómo suena y cómo gira, porque creo que también haremos la prueba del alce, ¿no? Escucha, el coche está en buenas manos. Y además, pues seamos sinceros, si no es Alpinos, entonces ¿quién? Exactamente, este auto todavía puede sorprender a más de una persona con lo bien que acelera hacia adelante. Antes de pasar a evaluar cómo se mueve esto, y seamos sinceros, va a ser algo muy superficial, porque ¿cuánto? Aquí voy a recorrer 2 kilómetros antes de decir la primera palabra. Hablemos de cosas que sabemos con certeza, es decir, tu experiencia respecto a los precios de estos autos, porque últimamente han pasado por una metamorfosis bastante interesante o no tan interesante. Depende de si queremos comprar, vender o mantener. Tuk decidió comprar una Alpina, así hace literalmente 4 o 5 años, justo antes de la pandemia. Hizo el negocio de su vida, porque fue literalmente hace 5 años. Estos autos en el mercado alemán costaban entre 10 y 12 mil euros. Y en ese momento yo me preguntaba por qué los M5 tenían precios similares y pensaba, caray, ese ya es un M5. La Alpina debería ser más cara. Y fíjense, estamos en el año 25 y para comprar cualquier buena Alpina B10 necesitas tener unos 30 mil euros o más. Todo depende, claro, del estado y el kilometraje de ese auto, pero los precios han subido drásticamente. ¿Seguirán subiendo? Creo que sí. Creo que en estos tiempos donde hay muchísimos autos eléctricos, un V8 atmosférico realmente se está volviendo una rareza. Teniendo en cuenta que es una edición limitada, normalmente por debajo de 1000 ejemplares, creo que estos autos siguen siendo un muy buen capital para el futuro. Como con el Bitcoin siempre hay la misma cantidad. Exactamente, así habrá más. No habrá más. Así que naturalmente podría verse como una obra de arte pintado una vez, un cuadro. No habrá más. Al conducir ese auto, debes saber que manejas uno de los 858 ejemplares. Quizás sean menos, no se sabe cuántos quedan tras tantos años. ¿Cuántos han sobrevivido? Ya han sobrevivido, han perdurado. Era un auto, bueno, no para ese tipo de manejo deportivo, porque siempre asocié las Alpinas con ese estilo de conducción, que ofrecen todo el potencial deportivo, pero lo envuelven en una capa tan gruesa de lujo que no importa cuánta potencia tengan, nunca provocan. Siempre se maneja con tanta suavidad porque tiene potencia de sobra, pero al mismo tiempo no es agresivo y simplemente te permite rodar, devorar kilómetros y básicamente no te incita a descubrir que está bien. Después de algunos años este modelo sí tiene bastantes caballos. Escucha, estos autos siempre han vivido en la autopista. Alpina tenía como lema crear un auto lo más lujoso posible, lo más rápido posible, pero no para la pista, sino para la autopista. Autos, de verdad. Hoy, después de 26 años, sentí en la autopista para qué fue creado este auto y cuánta potencia tiene. Incluso a altas velocidades, en realidad no se detiene en 100, 200. Llega a 300 kilómetros por hora en el velocímetro sin limitador, lo que era su ventaja sobre el M5 en esos años. En un momento voy a hacer algo por primera vez en mi vida. En un minuto voy a presionar ese botón mágico debajo del volante. Y no pasó nada. Fue un evento muy importante para mí. Ahora, para usar este botón tienes que mover la palanca a la I. Ahora se ilumina el símbolo M en el tablero y puedes cambiar de marcha. A la izquierda bajas, a la derecha subes marchas. Porque yo toda mi vida pensé que como aquí está bordado el símbolo de arriba abajo, aquí debajo de este bordado había un botón. Ah, exacto. Hasta que de repente resultó que está exactamente en el lado opuesto. Y miren, funciona.
Por la presente declaro que al presionar efectivamente el número correspondiente cambia en la pantalla y también cambia la marcha. Aunque no de una manera muy extrema o deportiva, sino como en una transmisión automática de aquellos años. No nos engañemos, era solo un adorno. Aunque las primeras Alpinas se fabricaron en 1996, ya en 1994 existían las Alpina B3 Switchtronic que permitían cambiar de marcha desde el volante, algo realmente novedoso. Aunque en esos años Alpina igual les instalaba su software y funciona mucho más rápido y agresivo, pero en realidad son muy lentas y nos quitaban mucha velocidad. Justo intenté reducir de cuarta a segunda y tomó la mitad de la frase que dijiste, eso fue lo que tardó. De hecho, podemos hacerlo ahora mismo, exactamente así. Usaste la cuarta y ahora sí, 1, 2. Y pensó y metió la velocidad, ¿sabes? Así es como funciona. Él te permitía pensar si realmente querías meter esa velocidad, te da todo el tiempo la opción, tal vez otra velocidad. Esas cajas de cambios no eran muy rápidas, pero sí resistentes. Sí, 103.000 kilómetros, eso debió rodarse en Japón, ya que seguramente ese auto pasó la mayor parte de su vida allá. Sí, aquí el auto estuvo en Japón durante 22 años, durante la subasta del auto, de lo cual también tenemos documentos. El auto fue calificado como 4A, que es una de las calificaciones más altas, y el auto estaba en excelente estado, con bajo kilometraje y pintura original. Así que realmente tenía una muy buena reputación en el momento en que fue comprado, y aquí es donde empieza la sonrisa, así que respétalo. 13,5 apenas entra a la zona roja y luego cambia, manteniéndose cerca de 5. Pero es curioso que de ese flojo que reaccionaba al cambio manual muy desganado, de repente, después de un pisotón, su carácter cambió y realmente redujo fuerte, y se permitió ese golpe en la espalda. Golpe en la espalda. Lo hizo, y lo que es genial de este auto es que no se queda sin aliento en la autopista. Y una sensación muy agradable es que cuando pisas el acelerador mientras conduces por la autopista, este auto no cambia de marcha, sino que empieza a acelerar. Tiene una fuerza similar a un turbo o compresor, pero esto se debe al software, transmisión y computadora de Alpina. Me gustan las transmisiones que confían en el motor y responden al mínimo toque del acelerador. No reducen la marcha, permiten subir a más revoluciones y alcanzar la velocidad objetivo naturalmente. Como ya mencioné, aquí la potencia viene de la cilindrada, así que no tenemos que esperar a que cargue ningún turbo, ni tiene que activarse ningún supercargador. El supercargador responde más rápido que la turbina, funciona con las revoluciones y su potencia, proveniente de la cilindrada, está disponible de inmediato. Sí, cuando le das esa cantidad, cuando aceleras, ahora imagina el remolino que se forma en el tanque en el momento en que pisas el acelerador. Ese es precisamente el límite superior que este coche no tiene. Imagina que estás en un auto de 26 años con un kilometraje de 103.000. Dime, ¿qué sensaciones tienes al conducir un auto realmente muy viejo? ¿Cómo te sientes al volante? ¿Tienes esa impresión de que vas en un coche tan antiguo? Yo creo que, con todo el respeto a lo que la industria automotriz ha logrado hasta ahora, es decir, lo avanzada que estaba hace 23 años, sin embargo, los ingenieros nunca se conformaron y todo lo que en ese entonces era lo mejor, y no lo negamos en absoluto, en ese momento era lo mejor. Sin embargo, lo que apareció en los años siguientes fue aún mejor y mejor, cada vez más. Hoy los autos son diferentes, cada vez más eléctricos. El M5 se ve como se ve, pesa lo que pesa, pero aún así el progreso, el avance técnicamente hablando, siempre está con nosotros. Y por supuesto, si a alguien no le gusta, puede decir que la industria automotriz se detuvo en esos años, digamos en los 90, y luego empezó a cambiar en la dirección equivocada. Y depende de desde qué perspectiva lo mires. Estoy de acuerdo, recuerdo ese ambiente porque en ese tiempo yo estaba en Alemania y nadie hablaba de otro tema. Solo sobre qué voy a comprar del catálogo grueso para el Volkswagen o para el Honda. La siguiente parte. Y recuerdo que los jóvenes en los pueblos, porque yo visitaba a mis amigos en esas aldeas, se reunían con diferentes autos, principalmente Volkswagens.
Entonces se contaban lo que estaba pasando, lo que iban a hacer y qué más iban a comprar. Y esos serán tiempos que es difícil repetir. Hoy compras un coche en leasing, tras 3 años lo desechas y tomas otro. ¿Tomas otro más? Tomas otro más. Y básicamente lo usas mucho más que nunca como una herramienta y no como un objeto alrededor del cual giras. Entonces en este momento los autos se tratan de manera un poco más instrumental, pero también porque su carácter ha cambiado y es como si incluso ese 9 con el que llegué y que quizás salga al fondo 1 o 2 veces en la película, bueno, ¿qué se le puede agregar? ¿Qué se le puede cambiar? ¿Qué se le puede mejorar? De fábrica es bueno en muchos aspectos y en otros no se puede modificar porque todo es de alto voltaje. En realidad, solo puedes personalizar los colores que te gustan, como el color del ambiente, o elegir tu combinación de colores favorita en el interior. Así que los entusiastas de los autos tal vez hoy también quisieran estar junto a estos coches y meterles mano, pero la verdad es que hoy nos dan menos oportunidades que antes. La industria automotriz ha cambiado y desde esta perspectiva parece una automotriz totalmente diferente. Por eso cuando voy manejando y cierro los ojos para pensar en qué estoy conduciendo, siento que estoy manejando. Sin embargo, es un auto que no quiero decir que es viejo, tal vez aún no es clásico, pero ya es un poco de ayer, no técnicamente, pero sí definitivamente. Y eso se siente, se siente. Ahora vamos a hacer una prueba. Bosch seguro también saldrá. Así que yo me acerco a esto con todo el respeto porque lo que había en ese entonces era absolutamente un sueño. Actualmente quien desea recordar esos tiempos compra un auto así para el garage por esos 30.000 euros y puede caminar alrededor de él y hacerle algo más, porque los autos nuevos no te dan eso. Pero eso no cambia el hecho de que la mayoría de las maniobras que podríamos hacer aquí con este auto, si ponemos al lado ese M5 que ha sido criticado 1000 veces, lo hará mejor, aunque es 2 veces más pesado. Así es como ha cambiado para bien y para mal. No se puede decir que en cierto modo fue bueno solo porque cambió para mejor. Si fuera así, hoy en día a nadie le interesaría ese auto. Por supuesto que sí. Porque simplemente serían esas etapas de desarrollo hacia esos autos increíbles que tenemos hoy en día. Pero los autos de hoy en día son tan diferentes que podemos cuidar de estos autos pensando que no lo hacemos en vano. Porque en realidad es una etapa que vale la pena conservar, porque después cambió demasiado. Ahora vamos a la prueba del alce. Yo soy, digamos, Voy a ajustar los cinturones, revisarlos y sacarlos en un momento. un poco más. Me voy a agarrar de la manija. Soy un optimista moderado. Creo que este coche lo logrará, aunque no será tan elegante como hoy. No lo sé, no quiero decir que un Skoda Fabia, pero digamos un auto moderno, supongo que lo haría un poco mejor. Cabe mencionar que en esos años el E39 tenía llanta de 15 pulgadas y neumático ancho 205. Este Alpina tiene rines de 18 pulgadas en 2 medidas, atrás 265 y adelante 235. Además, Alpina ajustó la suspensión y la bajó un poco, así que estoy tranquilo. Teniendo un coche así, de verdad tienen un problema en su negocio, porque por un lado el negocio consiste en comprar un auto y luego venderlo, pero por otro lado a algunos autos les tomas cariño y en realidad los vendes para no venderlos. ¿Sabes? También hay autos que de alguna manera eran sueños. De hecho, la historia de Alpina en mi caso es que hace unos cuantos años yo soñaba con mi primer Alpina. Autos así eran inaccesibles, no estaban en venta o eran muy caros para nuestra realidad. Y el primer Alpina B10, o más bien una réplica del B10, la construí yo mismo y esa fue idéntica. Por fuera parecía una Alpina, muchos elementos interiores eran de Alpina y era difícil notar que no era una Alpina real. Bajo el cofre solo había un icónico 2.8. Mi amor por Alpina empezó porque la primera la construí yo mismo y solo después. Ya no tengo problemas, eso. Mencionaste el bioturbo doble con diésel, esa historia también es interesante. Sí.
Hacemos la prueba del alce en un momento y también la historia con el D10. Oh. Pocos saben que existió ese modelo. Bien, tenemos 50 camino vacío. 50, vamos un poco rápido. Bueno, baja la velocidad, baja la velocidad. Oh, ahora son 50 O, pero ella reduce esa velocidad. ¿No se siente la velocidad? Oh, Jesús, mucho mejor de lo que pensaba. Pensé que aquí iba a ser enseguida. No se sabía qué iba a pasar. ¿Es estable? Pero está en forma, este coche. Está en... En forma, no pasó nada. No es que yo girara y él siguiera, sino que giró, regresó y rodeó ese obstáculo. Superado, no hay nada más que contar. Bravo. D10. Sí, D10 escuchen, porque aquí estamos hablando del B10C y pocas personas saben que también existía un modelo llamado D10 y yo tuve ese D10. Es un auto que representa un desafío para la cartera porque Alpina prácticamente reconstruyó todo en lo que respecta al motor. Por ejemplo, los motores del B10C también se usaban en la X5 como IS, es decir, en un BMW normal con refacciones disponibles. La Alpina D10 contaba con un motor M57, un diésel de 3 litros totalmente reconstruido. Ahí la polea, los inyectores, los componentes auxiliares, todo eso fue modificado por Alpina y en general se puede decir que Alpina fue como un conejillo de indias para el desarrollo. BMW lanzó el 535D, un diésel biturbo de 3 litros donde el turbo pequeño impulsaba al grande. Y ahora imagínense que la D10, como precursora de esa idea, tenía 2 turbos colocados en serie que soplaban al mismo tiempo. Conducir ese auto para mí era comparable a volar un avión. Cuando íbamos a toda velocidad por la carretera y pisábamos el acelerador, no bajaba de marcha, sino que esos 2 turbos absorbían una enorme cantidad de aire y como un avión se impulsaba a gran velocidad. Una gran desventaja de esos autos era que sus motores se sobrecalentaban y explotaban. Imaginen que se fabricaron 151 sedanes y 51 station wagons, sumando unas 202 unidades en todo el mundo. En foros alemanes se comenta que solo el 30% de esos Alpina tenía motor Alpina real. El resto llevaba el diésel común de 3 litros porque los originales explotaban. Yo mismo, al manejar este auto, siempre tenía en mente no darle el 100% de su capacidad porque tenía miedo de que ese motor pudiera fallar en cualquier momento. Se fabricaron muy pocos, a veces aparecen en ofertas alemanas. Me preguntaba si no debería comprar otro auto así para guardarlo, porque será algo que nunca volveremos a ver. O sea, realmente es un avión en forma de un diésel de 3 litros con 2 turbinas enormes funcionando al mismo tiempo. ¿Pero es más caro o más barato por eso? ¿Es más caro porque es tan único, no un fracaso, pero aún así único? ¿O es más barato porque la bomba bajo el cofre es más barata? ¿Es más barato? Yo tenía un ejemplar que también casé en Alemania, que era mi ejemplar privado y siempre lo cuidé. Además le hice un montón de trabajos a mi gusto y siempre cuando me subía a ese auto y arrancaba tenía miedo, un miedo muy normal y solo por eso vendí ese auto. Curiosamente, el auto terminó con un coleccionista en Lituania y hay un video en YouTube que elogia su increíble estado. Y justamente esto de lo que hablo, o sea, cómo ese D10 se manejaba en carretera, ahí sentías la fuerza que tenía, pues imagínate que el D10 jalaba aún mejor ya a velocidades de 100, 120 y más. Interesante, quizá algún día pueda manejar uno. Te lo recomiendo, en Polonia hay apasionados con un D10 muy bien cuidado y uno tiene uno increíblemente modificado. Aproximadamente 500 Wojtek incluso tiene, no, Wojtek no tiene un D10, creo que Wojtek solo tiene un D3. Una de ellas la usaba su esposa como auto diario, literalmente. De hecho, yo también tengo un D3 en mi garaje. Exacto, bien. Esto justamente abre potencialmente la historia de nuestras próximas grabaciones, pero tal vez hagámoslo con calma, emitiremos esta película, veremos, escucharemos, leeremos lo que tengan que decir en los comentarios y si están interesados en más episodios, háganoslo saber. Y yo, cuando vuelva a Puabi, podré, por supuesto, si Camille está de acuerdo, venir aquí con las cámaras y mostrar 1 o 2 autos más de su colección.
Camil, muchas gracias por representar el auto, una historia increíble, un ejemplar increíble, fue un placer poder conducirlo. Gracias por ver, suscríbanse y nos vemos en próximos videos. Adiós.